7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar un diálogo con el jurista constitucionalista doctor Rafael Ollarte. Lo invitamos para analizar las tareas que cumple el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En primer término, está abocado a definir en las próximas horas al nuevo vocal por la Corte Nacional de Justicia, que de acuerdo con la ley deberá presidir el Consejo de la Judicatura. Hay 3 nombres. Ayer se escuchó la intervención de los 3 candidatos: la doctora Mercedes Caicedo, que es jueza nacional, la jueza Paquita Chiluisa y el doctor Antonio Echaíz. ¿Qué piensa usted de este proceso? ¿Cómo se va a llegar al final luego de todo este camino tortuoso que ha habido para integrar el Consejo de la Judicatura? Muy buen día, doctor Rafael Ollarte. Buenos días, don Miguel. Un placer estar con usted, con todos los amigos de Radio Democracia. Bueno, recordemos en primer lugar que el nombramiento de presidente del Consejo de la Judicatura, toda vez que la presidencia corresponde a quien proviene de la terna de la Corte Nacional de Justicia, no es un sistema de concurso como el de fiscal, sino que es un sistema de designación por ternas, como ocurre con el procurador, con los superintendentes. Entonces, en este caso, lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana es evaluar, entre comillas, a los 3 candidatos que propone el presidente del Alto Tribunal. Ya sabemos lo que ha ocurrido en el pasado. Es decir, este tema no es novedoso. En este tema incluso hemos visto ocasiones como el Consejo de la Judicatura, a través de una terna de conveniencia de la presidencia de la Corte Nacional, termina nombrando un delegado del gobierno. Comenzó esto con Gustavo Yal, ciertamente. Gustavo Yal no fue el vocal de Correa, o de la terna de Rafael Correa, visto que había sido su ministro de Justicia, su secretario privado, su ministro de Gobierno, sino que lo planteó el entonces sumiso presidente Ramírez de la Corte Nacional de Justicia. Y hemos visto en el transcurso del tiempo que este es un cargo que espero que ya se rompa esa racha, un cargo, perdone que utilice esta expresión, maldito ya. Es de estos cargos malditos, es decir, gente que a veces llega con un buen perfil. Evidentemente no ha sido la mayoría, no me estoy refiriendo a la ex jueza cervecera, no, ahí ya sabíamos que iba a pasar. Pero en otros casos se escogieron perfiles que uno entendía eran, no tenían por qué fracasar. El tema de Yardi es un tema distinto, porque tenían todo el poder por todas partes. Pero por ejemplo, en el caso de Terán, que hoy día purga condena, él era miembro de la Corte Nacional de Justicia. Entonces uno decía, a ver, alguien que fue juez de la Corte Provincial de Santo Domingo, de ahí pasa a la Corte Nacional de Justicia, y de ahí va al Consejo de la Judicatura. Era difícil, por lo menos para el común de los mortales, entender que esa persona iba a desviar poder y iba a hacer ciertas cosas, ¿no? Le empezamos a ver yo lo había visto al señor Terán como juez de la Corte de Santo Domingo y no tenía pues este estilo gritón, raro, estrafalario, no. Le bastó con llegar al Consejo de la Judicatura para, no sé si cambiar, o como muchas veces la gente dice, no es que el poder te cambia, sino que el poder te hace ver cómo realmente eres. Bueno, ya sabemos qué pasó con el tema de Godoy, esa terna que estaba, bueno, cuando llegó Godoy no lo conocíamos, no sabíamos quién era. Este es también un gran problema con este sistema ecuatoriano de nombramiento, no sabemos quiénes son. Y los conocemos cuando ya están en el cargo. Y no digo que el señor Godoy tenía ciertas cosas en el cargo, se las tenía de antes. Pero ¿cómo es posible que tú te enteres del pasado de la gente una vez que asume un cargo importante y que no tengamos en el Ecuador la capacidad de, en estos procedimientos de selección, que son precisamente, uno entendería para eso, saber el pasado de la gente? Porque si usted conoce el pasado de la gente,
sí podrá pues más o menos prever cómo va a ser su gestión. Pero si usted elige a Juan Piguave, a Pericarpio Cuerda Floja, a fulano de los palotes, que no sabemos debajo de qué piedra han salido, no porque no tengan pasado, sino porque no se lo conocemos, y luego les conocemos sus antecedentes cuando ya está en el cargo, eso no tiene ninguna gracia, don Miguel. Bueno, ahora tenemos otra vez un concurso. Claro, la segunda vez cuando fue Godoy ya esta cuestión era impresentable, porque decía, ya le conocemos al señor, pues ya sabemos su pasado, ya ha estado aquí 6, 7 meses, y le vuelve a poner el señor Swing en la terna, ya esta cosa ya era ya. Pero le costó el cargo a Swing, ¿no? Al menos eso, a diferencia del sistema de concursos, cuando usted se lanza una terna, presidente Marcos Rodríguez, usted debe saber que sí responde por lo que está mandando. ¿Ya? Sí tiene que responder. Si usted se equivocó en la terna y terminamos designando, el Consejo de la Participación Ciudadana no se hace responsable de nada en lo absoluto. Pero el que manda la terna al menos tendrá que responder por esto. Ahí le pusieron a la señora Villasís, que el Círculo de Intelectuales hoy estaba deseando que presidiera la judicatura una persona que ni siquiera sabía dónde poner una acción constitucional, ni para qué ponía la acción constitucional, y me refiero a la primera acción de protección contra un acto no impugnable. Así vamos a calificar errores inexcusables. Alguien que no sabe dónde se ponen las demandas, pues la fue a poner en Guayaquil, y contra un acto de trámite, acto no impugnable, y luego se lanza una habeas data contra el Ministerio del Trabajo y no contra el SRI. Bueno, pues entonces, ¿qué le haremos, pues, don Miguel? Bueno, ahora tenemos una terna que entiendo está encabezada, no sé si está encabezada por doña Mercedes Caicedo, que ha tenido una larga trayectoria ya, a pesar de su juventud, en la Corte Nacional de Justicia. Así es que sí conocemos el pasado de doña Mercedes Caicedo, sí la conocemos. A los otros integrantes hay que rebuscarles un poquito. Pero bueno, es lo que hay, es el sistema, y bueno, esperemos que el designado en este cargo, que insisto, es un cargo que ya tiene un karma, ¿no? Es decir, la gente llega ahí y se desboca muchas veces, se te desboca. Parece que presidir el Consejo de la Judicatura les da mucho poder frente a los jueces, poder administrativo. Aquí en el Ecuador hablamos de la independencia judicial, ya hemos visto cómo es la cosa. El Círculo de Intelectualoides hoy se queja del engendro que apoyó. Bueno, ¿qué le haremos? No, nadie aquí se hace responsable de nada. Bueno, espero que nos vaya bien esta vez, ¿no? Espero que nos vaya bien esta vez. Este tema que hemos visto ayer de las comparecencias, ya es una cuestión de mal gusto. O sea, nadie va a ir a decirte ahí, yo voy a llegar aquí, voy a ser arbitrario y voy a responder a tales intereses. Nadie te va a decir eso. Todo el mundo te habla de la independencia judicial, de que hay que capacitar a los jueces, que necesitamos presupuesto y que con el presupuesto haremos tal o cual cosa. Un consejo de la judicatura, vea, ya hemos cumplido, ya estamos a los 2 años. 2 años. El día es 23 de abril. Esa consulta, de lo que recuerdo, fue el 24 de abril del año 2024, de la creación de jueces constitucionales. Lindos órganos que la Constitución pintan bien, pero que no puedes cumplir labores elementales. Es decir, ya hace cuánto tiempo tenemos un Consejo de la Judicatura que no es capaz de hacer el concurso para designar a los titulares de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo van las evaluaciones a los jueces? ¿Se ha hecho? Lo de los jueces constitucionales, mejor olvidémonos. Ya son 2 años y esto no se ha hecho. Había 1 año para hacerlo. Ya estamos con 1 año de rémora. Ya en el país las rémoras ya no son de semanas o meses. Ya parece que ni siquiera deben ser de años. Ya son de lustros ya. Entonces, si no pasamos los 5 años, ¿no? Entonces todos tomamos el mal ejemplo. El Consejo de Participación Ciudadana no es capaz de renovar. Hace un lustro al Consejo Electoral, al Tribunal Electoral. Por acá llevamos más de un lustro sin nombrar las vacantes
en la Corte Nacional de Justicia. Recuerde que aquí el Consejo de la Judicatura, presentado por la señora Maldonado e integrado por el señor Morillo, Barreno y compañía, hicieron una evaluación que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Nacional, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y no podemos nombrar a los jueces. Nos dedicamos a irnos por la chueca, nos dedicamos a irnos por la izquierda, en vez de hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, no hay ningún sistema que asegure el mejor nombramiento, pero uno dice ya, pues ya, hasta por estadística, ahora deberíamos tener un buen nombramiento. Ya por estadística ya, o sea, solo por razones estadísticas ahora deberíamos tener un buen nombramiento. Doctor Ollarte, claro, ayer escuchamos a los tres candidatos, a la jueza nacional Mercedes Caicedo, el doctor Antonio Chaiz y la jueza Paquita Chiluisa, hablar más del diagnóstico del que no se ha evaluado a los fiscales más de 10 años, no se ha nombrado a los 11 jueces nacionales y sus respectivos conjueces, no se ha evaluado al personal administrativo de la función judicial, es decir, eso ya lo sabemos. Sí sería bueno conocer un plan, porque para eso se tenía entendido un plan. Vamos a hacer este plan de la siguiente manera: en un año esto, en 6 meses esto. Es decir, ¿cómo piensan afrontar los problemas del órgano administrativo y disciplinario? Eso no se ha escuchado. Exactamente. ¿A qué funcionarios vas a proponer para las direcciones provinciales, por ejemplo? Es decir, porque hay direcciones provinciales y no tienes gente inepta. Perdón, pero el Consejo de la Judicatura juzga a los jueces. Y a veces lo hace de una manerita tal que esta cuestión parece direccionada. Entonces, en algunos casos se te declara manifiesta negligencia, que es causal de destitución, y no se le destituye, sino que se le suspende para morigerar por proporcionalidad. Por proporcionalidad no le aplicamos la sanción. Pero a otro, al cual le declara manifiesta negligencia por una cuestión menor en comparación con el otro caso, destituido inmediatamente, llevando un procedimiento hecho con las pezuñas. Si eso se ve. Le cuento que como los tribunales de honor de los colegios de abogados en algún momento funcionó, el de Quito era bueno, era un buen tribunal de honor, ¿ya? Y luego se cambió esto del tema del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está el tema de las acciones disciplinarias contra abogados? Y además, en algunas disciplinarias salidas de la nada, y otras, en cambio, ordenadas, por ejemplo, por la tal Corte Constitucional, que no pasa absolutamente nada. Ahí queda, como adorno. ¿Ya? Lindo escrito en la sentencia, declarando el abuso del derecho, la responsabilidad del abogado, y no hay. Bueno, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Pero es que claro, que me sigan explicando que no hay, porque, a ver, esto se lo puedo decir yo, don Miguel, y se lo digo si alguien va, por ejemplo, al complejo judicial del sur o del norte, vaya llevando nomás papel higiénico, vaya llevando nomás jaboncito, vaya llevando esto, vaya llevando alcoholcito. Ya, hay judicaturas en las cuales piden papel para imprimir las cosas, pero a ver, perdón, no lo sabemos. Ahora, dígame cómo va a ser eso, porque si me van a seguir diciendo que el problema es el que todos conocemos y que se los puedo relatar yo, que no soy miembro de ese órgano, pero no me dice qué va a hacer frente a eso, bueno, pues bueno, podemos quedarnos incluso con gente de buena fe en los meros deseos. A mí, una de las comparecencias que más me gustó en este tema, ¿no?, fue la de Juan Carlos Benalcázar, que tuvo la valentía y la cara de decirles a estos señores del Consejo de Participación Ciudadana en su cara de que el concurso estaba arreglado y que se lo habían dicho de ahí adentro. Y los 5 tipos guardaron silencio. Nadie le dijo nada a los 7, perdón. Nadie le dijo nada a Benalcázar. De ahí salió el señor Godoy y la segunda la señora Villasís, eliminado Benalcázar, por decirles las verdades. Bueno, es lo que hay, la academia y el círculo de intelectualoides, naturalmente en un silencio salvaje en esta cuestión. Veo que ahora le están sacando la perimbucha a la señora Caicedo porque... ¿Por qué? Bueno, así estamos. Ecuador es un país
difícil, ¿no? Difícil somos. Yo lo único que aspiro es que el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura sepa a dónde se está metiendo y en qué se está metiendo. Porque aquí no basta ya con buena voluntad. Hay que tener el suficiente valor civil de hacer lo que se tiene que hacer y como se debe hacer. Pero, bueno, veamos, porque lo primero es que hay que tener es conciencia de dónde te estás metiendo ahí. Hay un tema que nos ha ilustrado usted respecto de las actuaciones del Consejo de la Judicatura, pero hemos leído la casuística. Hay procesos contra jueces, operadores de justicia, que pese a haber cometido, de acuerdo con el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, falta gravísima, error inexcusable, dolo, manifiesta negligencia, que modulan las decisiones, no se les saca a esos jueces, dice no, una suspensión de 30 días, y con el argumento se ha modulado el dictamen. Utilizando esa máxima napoleónica que luego fue mal utilizada por Perón y que aquí se ha reeditado, Perón decía: a mis amigos todos, a mis amigos todo, a mis enemigos la ley. Claro, o dicho en ecuatoriano, a los amigos la mayor amplitud, ahí la cuestión no funciona, somos laxos, dejamos prescribir nomás, aplicamos indebidamente proporcionalidad, porque proporcionalidad es dentro de la pena señalada en la ley, no inventarte la pena. No inventarte la pena. Entonces, por ejemplo, si la ley te dice suspensión entre 10 y 30 días, por proporcionalidad tú dices, como no tiene agravantes y tiene algún atenuante, le clavo la mínima. ¿Ya? Pero no es proporcionalidad no aplicar la pena establecida en la ley. Es decir, esto se sanciona con destitución. No, le vamos a poner una suspensión nomás. ¿De dónde estás sacando eso? O dejar prescribir a propósito. Porque a otros, incluso cuando se les va a caducar la acción disciplinaria, el último día de la acción disciplinaria los destituyen. Esos son los que no tienen amigos, pues parece. Entonces, si tienes, el que tiene amigos se bautiza, el que tiene padrinos se bautiza, se dice acá. Entonces hay unos apadrinados y otros que no. Y a los incómodos los sacaremos por lo que sea. Por lo que sea. ¿Quién me puede garantizar? Primero, que no se va a reeditar el tema de Gaibor. Esto de visitar jueces para imponerles una recomendación. ¿Y quién me puede garantizar que eso no sigue ocurriendo o que no ha ocurrido en otros casos? Encima, cuando tú tienes jueces al estilo como el señor Serrano, que el Círculo de Intelectualoides lo está canonizando, que no es capaz de presentar la denuncia cuando ahí tienes deber de denuncia. Entonces, claro, el problema es que estamos tal vez poniendo muchas esperanzas, que también es otro problema para presidir el Consejo de la Judicatura. Vamos a creer que con un presidente del Consejo de la Judicatura nuevo vamos a arreglar las cosas simplemente. ¿Cómo arreglamos la maraña? ¿Cómo se arregla esto? O tenemos que hacer como en el Perú. En el Perú eliminaron el Consejo de la Magistratura y crearon una junta. Entonces uno dice, pero ¿es una cuestión solo del nombre y del sistema de designación de los miembros o hay una cuestión de fondo? Cuidado, aquí nos quedamos siempre, la calentura no está en las sábanas, señor. Doctor Ollarte, a propósito de la comparecencia y la intervención de los 3 candidatos al Consejo de la Judicatura, quien mayor intervino, como hoy refleja el portal digital Primicias, fue la jueza de la Corte Nacional, Mercedes Caicedo, que encabeza la terna, que habló algo más de 2 horas entre su explicación y las respuestas al cuestionario de los vocales del Consejo de Participación. Incluso en esta comparecencia había estado, según este testimonio, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Marco Rodríguez, y cuando ella terminó, se retiró de las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, un interés directo en quien encabeza la terna como compañera de Corte Nacional. Una actitud torpe. Ya nos acostumbramos a estas cosas. Es una torpeza. A ver, si fue a presenciar
las intervenciones de todos los candidatos son de él, los tres. O sea, se entiende que si el presidente Rodríguez de la Corte Nacional le pone en primer lugar a la señora Mercedes Caicedo, lo hace porque él estima que esa persona es la que debería tener preferencia en el nombramiento. Pero si yo pongo dos nombres más, entiendo que también estoy poniendo a dos personas capaces. ¿Sí? No es que esto yo le pongo a uno y a dos de relleno. Porque no es ir a jugar aquí a la ruleta rusa. Entonces, ¿qué tal si yo digo, ya, al mejor estilo swing, le pongo nomás a Godoy, a ver si sale elegido Benalcázar o Villasís, y ¡plac! Sale Godoy. No, pues no es eso, ¿ya? Entonces yo entiendo que la terna se elabora responsablemente, y es cierto. Entonces yo puedo decir, yo creo que esta persona debería presidir, pero aquí tengo otras dos personas para efectos de elección que son tan competentes y tan capaces como la primera. Entonces yo me voy a ver la intervención, y voy a la primera de Mercedes Caicedo y me largo después. Entonces, ¿para qué fuiste la primera? O vas a todas o no vas a ninguna nomás. Porque la impresión de qué da esto. Además, el presidente de la Corte Nacional, Rodríguez, incluso por su carácter y por su forma de ser, que fue un mecanismo de presión. Fue un apoyo, una barra. ¿Qué fue eso? Bueno, pero uno dice la mujer del César debe serlo, pero también debe parecerlo. Entonces, por último es de mal gusto esa tontería. Por último es de mal gusto, porque claro, imagínese, don Miguel, que usted o que yo hubiésemos estado en la terna y estábamos con Mercedes Caicedo, una persona respetable, y resulta que el presidente, le vemos al presidente en la intervención de la señora Caicedo, y cuando voy a intervenir yo, cuando va a intervenir usted, se va. ¿Para qué me puso? No, o sea, al menos es como un desplante. O sea, cualquier persona lo puede entender como un desplante, hasta como una grosería. ¿Ya? Otros lo pueden ver como un intento de presión. No sé si el señor Rodríguez puede presionar al Consejo de Participación. No sé. No sé, al Consejo de Participación le presionarán de otras partes. No sé si podrá hacerlo el presidente de la Nacional. No sé. Al menos en esta terna, en primer lugar está la doctora Mercedes Caicedo, a diferencia de la terna anterior que usted se refería, en donde estuvo tercero el señor Godoy, le pone en primero. Se entiende que la ubicación es de acuerdo a la aspiración que tiene una decisión de la Corte Nacional, del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Le pusieron al doctor Benalcázar primero solo para figurar, y tercero a Godoy, y resultó Godoy. Esa terna que mandó Swing, primero Juan Carlos Benalcázar, fue para adornar la cosa, pues para decir, mire, estoy presentando primero a Benalcázar. No es un académico farfullas como el círculo de intelectualoides, porque es un tipo que no solo que ejerce la profesión, pero no hace cosas como chatear con jueces, ir a visitar. No hace ese tipo de cuestiones. Bueno, pero no decía, bueno, ¿será que la intención es esa? Es decir, de que él entiende que es el más dotado para el cargo, o es solamente un tema de decir, yo le puse a él, pero me terminaron eligiendo al tercero. ¿Ya? Bueno, no creo que sea en el caso de la señora Caicedo, que creo que es la más destacada de los tres, pero bueno, veremos. Amanecerá y veremos, don Miguel. ¿Ya? Pero, perdón, hacerse muchas ilusiones. A ver, digamos, de nombre del Consejo de Participación Ciudadana, Mercedes Caicedo. Mercedes Caicedo llega a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Tiene que compartir ahí con otro juez, que es el señor Favara. Y tiene que también compartir con una persona que hoy día preside el Consejo de la Judicatura y que se pone dentro de su currículum en la página del Consejo de la Judicatura la ridiculez de que es abogado, entre paréntesis, cursando la carrera. Es como que yo mañana me ponga médico pensando en matricular. Ya, es decir, más o menos eso. Es decir, inscribirte en la carrera o cursarla no te da el título de abogado, se lo pone. Alguien que es miembro, más allá de que hoy día por avatares del destino preside el Consejo de la Judicatura de manera encargada. Bueno, esperemos no tener
gente habladora, el señor Murillo, que para defender su caso se fue a poner una acción de medidas cautelares en Babahoyo antes de la medianoche, y antes de la medianoche estaban concedidas las cautelares, porque el día siguiente el juez perdía jurisdicción porque dejaba de ser juez. O sea, vamos a seguir viendo eso. Yo espero, o sea, si es que llega, el que llegue de los tres candidatos, espero que sepan a dónde se está metiendo la situación, no solo la situación que la podemos diagnosticar de sobra en el Ecuador de lo que está pasando, jueces que algunos son muy meritorios, muy meritorios. Yo no soy un visitador de jueces y un conversador con jueces, por si acaso, pero basta con ver las trayectorias, lo que hace, leer los fallos. Hay gente que tiene sobrado mérito para estar ahí, más allá de las críticas que se le puede hacer por tal o cual decisión. Hay otros, en cambio, que están ahí calentando el cargo, que notoriamente no conoce lo que hace, notoriamente no conoce lo que hace. Se equivocan en las audiencias, no saben, ya a estas alturas del partido no saben cómo son tales o cuales audiencias. Bueno, desastres totales. Vea, aquí seguimos con el gran problemón, se lo digo, del tema de la sentencia escrita frente a la decisión oral. Nuestra Constitución dice, desde el año que me acuerdo, que el sistema debe ser oral. Fue escrito muchos años, pese a que la Constitución hablaba de la oralidad. Y luego establecimos un sistema aparentemente oral. Pero yo voy a seguir a una frase que dice Fabián Corral. Nuestro sistema procesal no es un sistema oral. Es un sistema escrito con audiencias. Entonces, aquí hay que pasar todos los textos. A veces te llegan unas sentencias que son un mamarracho de hojas, hojas y hojas, y el 95%, por ser conservador, es las intervenciones que se realizan, es decir, la copia textual de la demanda, la copia textual de la intervención del otro en la concesión de la audiencia, las intervenciones totales en las audiencias las transcriben, y resulta que la decisión es página y media. Y de la página y media es un copy and paste. Entonces uno dice, vea, perdón, pero para eso, ¿por qué tenemos que en Ecuador seguir con el sistema? O sea, ¿queremos un sistema oral? Pues hagámoslo oral, pues. Entonces, cuando el juez pronuncia la sentencia, ¿qué debe ocurrir? La transcripción de esa cuestión y punto. Ya eso naturalmente queda por escrito, la transcripción de las actas quedan por escrito, por supuesto, ya, entonces, eso prescribe. Pero eso de que luego de dar la decisión tiene que ir y hacer una sentencia escrita que se demora meses. Bueno, o es oral o es escrito esto. ¿Se va a solucionar eso? No. Vamos a evaluar a los jueces. El problema es que es bien fácil decir vamos a evaluar a jueces y fiscales. Ahora, si la cosa es que yo voy a evaluar jueces y fiscales como quiero evaluar notarios para poner a mis panas, la cosa está mal, pues. Entonces que uno critique, que llegue al extremo de terminar criticando el palo porque bogas y el palo porque no bogas, porque si no evalúas está mal, pero si evalúas levantas sospechas de para qué es esto, porque ¿qué vamos a decir mañana? ¿Qué va a decir el círculo intelectual odios? A veces con cierta razón, no con intereses puros, pero es decir, a ver, pero ¿quién va a evaluar? ¿A quién va a evaluar? ¿Cómo va a evaluar? ¿Cuáles son los parámetros? Vamos a seguir haciendo cosas de, claro, hago evaluaciones, pero a pesar de que objetivamente tal juez tiene que irse como tiene amigo, ahí se queda. Y el otro que es incómodo, ahí se va, con cualquier evaluación. Pero requerimos de evaluación. A ver, ¿qué pasó con esa denuncia que hizo la ex directora, que ahora está fuera del país, entiendo? Directora provincial de la provincia de Orellana, indicando que en su distrito judicial habían jueces cooptados por grupos delincuenciales. Y ahí queda la cosa. ¿Y qué se hace? No investigamos. Entonces, aquí la gente se ofende por las declaraciones patrimoniales juradas. ¿Cómo es posible que a mí me ofendan, pues? Haciéndome una patrimonial jurada.
y que el día de mañana me saquen lo bien o mal que he hecho. No, es contrario a la independencia judicial, que me vayan viendo que tengo $2 millones de movimientos en mis cuentas, pero por favor. ¿Qué le diré, don Miguel? Es que la cosa es, tenemos que evaluar. ¿Y quién evalúa a los evaluadores? Porque no me van a seguir saliendo con este tema de las veedurías. Por ejemplo, vemos en la famosa veeduría de la Fiscalía que sale un tipo a sacarle la cresta a De la Gasca. Pero resulta que este señor le dice feliz cumpleaños a Rafael Correa de una manera arrastrada en el Twitter. El señor le dice a De la Gasca que él tiene una trayectoria en el gobierno, pero él se queda callado de que es un servil a la revolución. No, pues. Entonces uno dice, bueno, ya uno duda de todo, de todo. De si se evalúa, ¿por qué se evalúa? De si no se evalúa, ¿por qué no se evalúa? Tenemos que nombrar 11 titulares en la Corte Nacional de Justicia. Vaya novedad. 11 de 21, es decir, más de la mayoría. Y el día de mañana, cuando haya ese tema, claro, uno aspira a que no sea esa forma de integrar la Corte Nacional de Justicia, que ocurrió en los tiempos de Yal, pues, en donde apareció ahí un archivo de Excel con unos nombres que estaban en rojo, que eran los que no se debían nombrar, unos en verde, que eran naturalmente los conversables y a los cuales había que poner, y otros en otro color, que eran los que no eran ni agua ni pescado, es decir, estos no son ni acá ni de allá. Bueno, es que salido de una subsecretaría del Ministerio de Justicia, o sea, entonces, claro, uno ve los concursos y uno dice, a ver, estas exposiciones, ¿qué valor tiene la exposición que se hizo ayer? ¿Qué valor tiene? ¿Alguno? Vea, estamos en un sistema, entre comillas, meritocrático, donde vemos, por ejemplo, en el concurso de fiscal, que hay un tipo que tiene 11 o 12 o 13 maestrías, pero uno dice, pero ¿a qué horas come este señor? ¿A qué horas vive y a qué horas ha trabajado? Entonces, ahora te traen cartones con maestrías, pero de todo, es cosa de matricularse en una cuestión online, ni siquiera hay que prender la cámara y al final del curso te dan un título. Hay gente que te hace, yo he visto casos de peritos, no sé qué, uno se mete en la página del CENESID y los tipos te sacan 4 maestrías anuales, en el mismo periodo. Uno dice, pero 4. ¿A qué hora trabajan? O la otra, la de los libros. Ya no hay ni cómo comprar un libro en paz. Antiguamente, cuando uno iba a la librería, uno se veía un tema así, le echaba un ojo al índice y decía, chévere, me llevo. Ahora ya no puedes hacer eso porque te llevas un bodrio. Uno compra un libro de derecho administrativo basado en los tweets del autor. No, pues. Diciendo tontería y media, no. Ya. Pero eso sirve para el concursete. Hay gente que, como tenemos 40 facultades de derecho, don Miguel, hay gente que usa esto. Ya la cátedra no es para ir a enseñar. Porque ahora, como es el tema light, el profesor ya ni siquiera se muere de las iras porque el alumno no estudia. No lo ponen en vereda, no lo ponen en cintura. No, ¿qué vas a meterte en un problema? No. ¿Qué la pruebas nomás? Si necesitas la cátedra para llegar a un cargo. Para eso es. Entonces uno dice, bueno, el sistema ya se hizo mal. Entonces, claro, el próximo presidente del Consejo de la Judicatura la tiene cuesta arriba, porque, vea, una cosa es entrar a construir algo. Y otra cosa es entrar a hacer algo donde ya hay cosas hechas y tienes que comenzar a desmontarlas para recién comenzar a hacer. ¿Tenemos conciencia de eso? Que hay cosas que hay que desmontar para volver a comenzar. Porque el Ecuador es eso. ¿Y cuántos quintacolumnistas tienes dentro del Consejo de la Judicatura dispuestos a hacerte la vida imposible en el cargo? Entonces, el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, cualquiera que sea, debe tener algo presente. Que haciendo bien las cosas le puede salir mal.
pero que haciendo mal necesariamente le va a salir mal. Es decir, es un cargo muy difícil. Entonces esperemos no reeditar los temas de a mí me han nombrado, soy un dios del Olimpo, aquí yo hago la que se me canta, soy importantísimo. Yo sé que cuando a uno le llega un cargo de esa naturaleza, por supuesto es muy humano que uno se sienta bien, que uno se sienta especial, que uno se sienta hasta el elegido, ya, por último, ya, y que se te hinche todo cuando te sientas. Pero esto tiene que pasarte en una semana, pues. Claro, a trabajar después. Vaya, puta, ve donde me he metido y tengo mucho que hacer. Entonces, seguir con el tema de los cultos a la personalidad, de utilizar el cargo para hacerse más conocido de lo que ya eres. Señor Terán es súper conocido. Es bien difícil que alguien no le conozca. Pero vaya a ver en qué condiciones. Señor Godoy, no sé si puede ir a comer en un sitio en paz. No sé, pero bueno, ya. Porque además aquí la gente es aviesa con el que ya no tiene el poder. Pues, cuidado, al que llegue, le recuerdo, la soledad del poder es lo que los ingleses llaman el precio del almirantazgo. Cuando estás en el poder, todo el mundo te da palmaditas en la espalda, te dice nanae, te sonríe en tu cara, aunque te apuñale por la espalda. Cuando te toca a la hora de decidir, la decisión es tuya y tú te haces responsable. Y cuando terminas en el cargo, ya vas a ver cómo los mismos que te daban palmaditas, te cepillaban, te mandan al diablo. Ahí vas a ver. Claro, así, cuando se vuelve al estado llano. Cuando se vuelve al estado llano. Es una realidad. Debo decir, es que pues yo no hago eso. O sea, ya alguien terminó el cargo, terminó. Si hay que hacerlo responsable de algo, se lo tiene que hacer por la vía regular. Pero esto de hacerle funas a alguien que ya no tiene poder, no tiene ningún chiste, ninguna gracia. El otro tema, finalmente, doctor Rafael Villat, el concurso para fiscal general, usted ya dijo algo. Ahí esos veedores ciudadanos, ya en algunos, como este que cuestiona a De la Gasca, tendrá que armarse de argumentos, direccionado contra eso, específicamente contra él. ¿Qué busca? Sí, pero claro, entonces, sí, a ver cómo. En Ecuador nos encanta nombrar a Pericarpio Cuerda Floja. ¿Quién es Pericarpio Cuerda Floja? ¿Quién también será? ¿Quién también será? Porque nos encanta nombrar a gente que no tiene pasado. Porque además en el Ecuador, nuestro sistema de inteligencia, que yo espero que se esté reorganizando en serio, porque se lo deshizo en los tiempos de la Revolución Ciudadana, hay que recordar esto, se lo deshizo. ¿Cómo es posible que tú tengas gente que no conoces de dónde ha salido? ¿Cuál es su pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Con quién se lleva? ¿Cuáles son sus relaciones? Yo tengo que conocer eso, hasta para saber qué estoy nombrando. Todos tenemos intereses, salvo el círculo de intelectualoides que dice no tenerlo. Mentirosos. Ahora, hay intereses legítimos e intereses ilegítimos. Un interés legítimo es nombrar a alguien que sepa. Por ejemplo, si yo soy miembro del Consejo de la Judicatura, es decir, este es un izquierdista, no va a ser de mi primera elección, pues yo soy de derecha. Pero si el otro es un derechista ignorante, ladrón, no lo voy a poner. No, por más que me diga que chuta, que está más a la derecha que yo, no se hace. Pero bueno, en este concurso de fiscal nos fijamos en los nombres de la Gasca, incluso ahí sale en un periódico el tema de sus impuestos, pero vea, perdón, hasta por los apellidos, pues De la Gasca no es un tipo como yo, pues salido raspando el asfalto, no, pues. Pero no entiendes, es De la Gasca y encima López Domínguez, pues apellido compuesto y junto. Entonces, hasta por el apellido, este ya vino no con la palanqueta bajo el brazo, pues usted vino con el supermercado completo. Entonces, claro, paga sus impuestos, ni sé qué. Nos fijamos en Daniela Camacho, años en la Corte Nacional de Justicia. Te puede caer bien o mal, Daniela Camacho, te puede caer bien o mal. Pero incompetente no es, pues precisamente. Ignorantona no es. Y lo mismo digo de la Gasca. Le dicen Pepe Cortisona, lo que tú quieras. Pero hasta el apodo le conoces al señor. A Alarcón, ya sabemos quién es el fiscal actual, sabemos qué está haciendo, qué deja de hacer. Lo podemos criticar o felicitar.
Pero ahí también tengo a Pericarpio Cuerda Floja, a Juan Piguave, a fulano de los palotes, ¿y cómo lo raspo ¿Y cómo lo raspo? Claro, ahí uno de repente ve esas patrimoniales, chuta, pero comenzó el cargo debiendo 1.700.000 y ahora tiene 300.000 a favor, es decir, 2 millones en el cargo. Y eso lo vamos a averiguar. Entonces, ¿para qué son los concursos? Los concursos es para que yo vaya y yo diga lo bueno que soy, lo genial que soy, lo ultraman que soy, vea, soy un doctor en no sé qué y he sido un litigante. Yo también me puedo florear y puedo decir, y al lado me puede decir, oye, Arte es un infeliz también. Para eso son los concursos. Pero yo entiendo que los concursos van a investigarle también a la gente. Investigarle, ¿por qué no es posible que la investigación comience y termine con le defendió a fulano? Sí, pero a ver, tienes que ver qué hizo. Paga casos, llama a los jueces, tenemos chats ahí con miembros de alguna corte, traficando influencias. Eso es lo que tienes que ver. Y bueno, y en este concurso de fiscal, ¿hemos sacado alguna averiguación de algo de esta gente? Porque si se trata de darle palo a los 3, 4, 5 conocidos, no tiene ninguna gracia. Porque dicen, bueno, pero verá que son 28 los que han pasado. Yeah. Entonces, con decir, yo conozco 8 y los 20, es que no pueden seguir siendo los concursos de salga Pato Gallareta y me sale Gallareta, pues. ¿Ya? No. Entonces, está bien, y yo entiendo que la gente que se mete a un concurso tiene toda la disposición a que le digan vela verde. Porque para eso sirve. Pero le recuerdo, don Miguel, nombre lo que nombre, con el sistema que nombre, siempre habrá críticas. En los Estados Unidos uno critica a los que se nombran. ¿Cómo no se le iba a criticar a John Kennedy, que le nombró fiscal de los Estados Unidos a su hermano Bob? Obviamente nos olvidamos de que tuvo que pasar una ratificación senatorial del Sanflautas, ¿no? Como son las ratificaciones senatoriales en la IONI, ¿ya? No como acá, no es como el Consejo de Participación Ciudadana en el que llega el candidato a lo que sea, se para y dice lo que quiere y no le cuestionas y le haces unas preguntas bien estúpidas como para que uno diga, chut, parece el concurso de mis no sé cuánto. ¿Usted se acuerda que en el pasado, don Miguel, cuando uno veía estos concursos de Reina de Quito, de Reina de Guayaquil, notoriamente les pasaban las preguntas antes, entonces se aprendían un discurso de memoria? Entonces, y a veces me acuerdo y a veces se olvidaban. No, le hacen una pregunta sobre árboles y manzanas y esta terminó contestando sobre peras y limones. O sea, respondió otra pregunta de memoria, así, respondió, pero no era la pregunta que le estaban haciendo. Ya, eso no puede seguir siendo eso. ¿Ya? No, tú no puedes decir, yo he sido miembro de 2 comisiones. En la una renuncié y la otra estuve hasta el final. Pero había cosas que uno decía, oye, perdón, pero este candidato al uno le contesta con una solvencia brutal. Y a mí no me puede decir ni cuál es el control formal de constitucionalidad. ¿Qué me parece eso? ¿A qué me da a entender? Que si uno le pregunta una obviedad y no te la contesta y el otro le pregunta una cosa sumamente compleja y le contesta hasta con números de sentencias, o sea, con precedentes, ¿qué te da a entender eso? Que sabía antes. O sea, no hay que ser muy inteligente, ¿no? Como para decir, oye, yo le pregunto 2 más 2 y no me puede contestar, y el otro le preguntó la raíz cúbica de 3.528 y le salió con un chorizo. Bueno, cosas, ¿no? Entonces, en el Ecuador nos vamos a seguir engañando. De que este es el... No, pero no solo eso. La Corte Constitucional ha obligado a mantener el sistema. Por eso es que la reforma que plantea Daniel Noboa, la Corte le aprobó siempre y cuando se mantuviera el sistema de concurso. De esta cosa de que el Consejo de Participación ya no nombra, sino la Asamblea. Si uno dice que chévere, pero es lo mismo. Es decir, le cambiaste la sábana, la calentura no está ahí. Es decir, no es que si nombra la asamblea o que si nombra. Si al igual hay que hacer las comisiones ciudadanas de selección integradas por cualquier X fulano, que quienes también serán.
La única distancia, por lo menos en esta Noboa, le logra así como esquivar a la política constitucional de la Corte, porque la Corte está muy dispuesta a hacer política constitucional a cada rato en los casos de agenda. Esto es un ejemplo. Porque a mí no me puede decir, salvo que todos sean ignorantes en este mundo, menos la Corte Constitucional, de que los sistemas de designación en el Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en España, en Italia, son todos inconstitucionales porque no son concursetes. Y acá la Corte te fuerza a mantener el sistema de concursos. Un sistema caro, malo, ineficiente, ineficaz, que ya sabemos dónde... Tienes un montón de tipos no nombrados con el sistema de concursetes, pero al menos Daniel Noboa tuvo, bueno, voy a decir, su asesor jurídico, el doctor Herrería, tuvo el buen juicio de poner una cosa así, ya, el resultado de la Comisión Ciudadana de Selección es vinculante para efectos de formar una terna. Entonces, por ejemplo, en el caso del concurso de fiscal, no es que la Comisión Ciudadana de Selección me dice, fulano tiene 99.99999 y le ganó el que tiene 99.9997, ya. Sino que ahí con la terna vas al pleno de la Asamblea y la Asamblea tiene 30 días para nombrar, y si lo nombran los 30 días, el primero de la terna. Al menos eso. En Noboa tuvo el buen juicio de escucharle a Herrería, digo yo, o se le ocurrió a él, lo felicito más todavía, porque no es abogado. Entonces, si esto se le ocurre a Noboa, una mente napoleónica, entonces le diré, y se le ocurrió esta cosa de, ya, vamos, la Corte me está forzando a mantener el sistema de concursos, donde puede salir cualquier cosa, pero aquí lo que vamos a hacer es, del concurso me sale una terna y de esa terna elige la Asamblea. Listo, bien. Chévere, al menos eso. Ya. Muchas gracias al doctor Rafael Ollarte, jurista constitucionalista, por hablar de estos concursos en el Consejo de Participación Ciudadana. Muy amable, doctor Ollarte. Siempre un placer, don Miguel. Muy amable. 8-10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista Jorge Calderón, analista económico, para hablar sobre la situación económica y los nuevos desembolsos de los multilaterales para el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. La inseguridad y la delincuencia siguen encabezando las preocupaciones de los ecuatorianos, pero con señales de